Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos empezado ya hace bastantes semanas atrás con respecto al libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy queremos meditar, queremos reflexionar, llamémoslo así, en cómo Pablo y su equipo y el ministerio, realmente el equipo que ellos tenían, al momento de hacer la obra de Dios, al momento de llevar adelante el ministerio, no ignoraban el hecho de que el ministerio es difícil, de que el ministerio plantea retos, desafíos, y ya lo hemos visto varias veces, a Pablo sufrir persecuciones y golpes y muchas otras cosas, pero hoy vamos a ver un poco más de esto y cómo Pablo, pudiendo esquivar de alguna manera el dolor y pudiendo esquivar las dificultades, no lo hace con un propósito mayor, con un propósito de ser útil para Dios, tocando la vida de otras personas. Hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en el ministerio, de servir al Señor en diferentes áreas, no me estoy refiriendo solamente al ministerio a tiempo completo, me refiero a todo área de ministerio. Cuando nosotros entramos al ministerio, a servir al Señor en cualquier área que sea donde Dios nos coloque, usted y yo tenemos que entrar al ministerio teniendo algunas cosas claras. Entramos a servir, no a ser servidos. Entramos a sacrificarnos, no a obtener beneficios. Entramos a dar más que recibir. Entramos a experimentar cansancio, a experimentar dolor físico, a experimentar pruebas, a experimentar presión, a experimentar responsabilidades, y tenemos que estar claros de esto. Muchas veces decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Qué difícil es servir al Señor, o no se puede realmente servir al Señor. Sin embargo, siempre que en algún momento me siento tentado de pensar en esa manera, siempre recuerdo, mi esposa me lo hace recordar, es la vida que escogimos, es la vida que nosotros decidimos seguir por amor al Señor, por gratitud, por convicción. Si pudiéramos, hermanos, de alguna manera resumir el pasaje, diríamos que la obra de Dios no es fácil. Alguna vez un pastor nos comentaba que en los primeros años de su ministerio hubieron días en los cuales no había casi nada de comer y tenían que racionarse fuertemente en la comida. Algunos siervos de Dios hemos conversado y me han compartido cómo en algunos momentos del ministerio fueron tan atacados por Satanás o por falsos hermanos o por falsos maestros. Experimentaron divisiones, experimentaron pleitos, experimentaron críticas, experimentaron enfermedades físicas también. Conozco muchos hermanos, el mismo pastor Paul Washer, seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado predicar. Él sufre ahora muchas dolencias físicas por todos los años que él estuvo sirviendo en la Amazonía peruana, exponiéndose a muchas inclemencias del tiempo, y ahora con la edad, pues su cuerpo resiente todo el esfuerzo que él hizo en su juventud, y me faltaría el tiempo para hablar de muchos y muchos obreros y obreras que han dejado, hermanos, trabajos, que han dejado estabilidad económica, que han dejado parejas, que han dejado un futuro emocional, un futuro económico, un futuro laboral, por causa de servir al Señor. Y es que, hermanos, la obra de Dios no es sencilla, demanda esfuerzo, demanda sacrificio, pero cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando estamos sirviendo al Señor, no solamente vamos a encontrar gozo, pero podemos esperar el respaldo de Dios, sus bendiciones, pero también dificultades. El aliento que nos da la palabra del Señor, aquí tomando el ejemplo de Pablo y de Silas, es que aunque experimentemos dificultades, mientras estemos conscientes y seguros de que le estamos sirviendo al Señor y nuestra conciencia no nos acusa de que estamos haciendo algo mal, entonces debemos de permanecer fieles, enfocándonos en ministrar a los demás, porque ese es el objetivo del ministerio, es ministrar, es servir a los demás. El objetivo del ministerio no es servirme a mí mismo, no es obtener beneficios para mí mismo. El objetivo del ministerio es servir a los demás. Entonces, una persona egoísta no puede servir al Señor. Una persona que tiene una manera de pensar egoísta no puede ministrar, no puede servir, porque el ministerio está completamente en un sentido opuesto a lo que es una conducta egoísta. Si pudiéramos, hermanos, bosquejar
este pasaje, encontraríamos 4 puntos que podemos aprender el día de hoy. Versos 11 al 15, cuando hacemos la voluntad de Dios debemos ser flexibles. Versos 16 al 24, cuando hacemos la voluntad de Dios van a haber dificultades. Versos 25 al 34, cuando hacemos la voluntad de Dios debemos enfocarnos en otros. Y versos 35 al 40, cuando hacemos la voluntad de Dios no debemos de temer. Acompáñame entonces a la palabra del Señor y vamos a leer, vamos a mirar Hechos capítulo 16, versos 11 al 15. Recuerda que la semana pasada vimos cómo Pablo tenía el deseo de ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Quería ir a Bitinia, quería ir a diversos lugares de Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió, no les permitió que pudieran ir allí, sino más bien en Troas, él tuvo una visión de un varón macedonio que les decía, ven, pasa por favor y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios estaba guiándolos hacia la región, hacia la provincia de Macedonia, que estaba en Europa, no en Asia, y se dirigió para allá, se unió al grupo misionero, se unió Lucas, y entonces ahora el equipo misionero está compuesto por cuatro obreros. Está Pablo, está Timoteo, está Silas y también está Lucas. Ahora, los 4 ahora se dirigen, atravesando el mar Egeo, hacia el continente de Europa. Y llegando a Europa, la primera provincia a la que llegan es la provincia de Macedonia y en ella la ciudad de Filipos. Ahora, un poquito de geografía, un poquito de historia. Filipos era una ciudad importante que se encontraba en el camino de una vía que se llamaba la Vía Ignatia, ¿no? El Imperio Romano había construido vías, ¿no? La Vía Apia, la Vía Ignatia y otros tipos de caminos, que eran caminos, carreteras, caminos asfaltados, carreteras, donde todo el Imperio Romano se encontraba interconectado. Y esa fue una de las cosas que permitió que el evangelio pudiera fluir de una manera muy rápida en las naciones en esos tiempos, ¿no? El Imperio Romano propugnó la paz en toda la región del mundo conocido, y por esto Dios permitió que sucediera así para que el evangelio pudiera correr de una manera pues bastante ágil, bastante flexible. Es un poco parecido a lo que sucede el día de hoy, ¿no? El día de hoy, bueno, que Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica ya está bastante disminuido, en su momento de mayor apogeo, lo que algunos denominaban el imperio americano, estableció bases en todo el mundo. Estados Unidos tiene muchas bases alrededor del mundo y aún en medio del océano, en islas. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿De qué sirve esto al mundo? Bueno, le propone una paz, porque entonces la mercadería, los viajes se pueden realizar de manera sencilla y por ello el evangelio puede pasar de una nación a otra gracias a la infraestructura y gracias a la paz que en este caso Norteamérica en su momento trató de propugnar por medio de sus bases militares, ¿no? Digo, lo hizo porque ahora ya en el presente, pues, Norteamérica ya no es lo mismo que antes. Pero en ese tiempo el Imperio Romano hizo esto, ¿no? Entonces, Filipos se encontraba en el camino de la Vía Ignatia, que era una vía que comunicaba Asia con Europa, y esta ciudad se dice los estudiosos, las tradiciones, dice que había un número pequeño de judíos, y por ende no había sinagoga. Ahora, según las tradiciones judías, para que una sinagoga se pueda formar, tenían que haber por lo menos 10 hombres judíos. Así que ya te puedes imaginar, ¿no? En esta ciudad había muy pocos hombres judíos, había muy poca presencia del judaísmo, era una ciudad eminentemente gentil. Y esta ciudad pasaba cerca, o se había establecido cerca al río Crenides. Este río era el lugar de adoración de los judíos que, valga la redundancia, adoraban a Dios en ese lugar porque no tenían una sinagoga. Te muestro ahí algunas fotitos que tú puedes ver de Filipos, justamente de la región. Ahí tú puedes ver las ruinas de lo que era la ciudad. Puedes ver ahí también la Vía Apia, el camino pedrado que el Imperio Romano había construido para la comunicación en esta ciudad, y también puede ver el río Crenides, donde las mujeres acostumbraban a reunirse en el lugar de oración porque no había sinagoga, no había un lugar donde el pueblo judío pudiera reunirse para escuchar la palabra del Señor. Esta era definitivamente era una nueva circunstancia a la que Pablo pues no estaba acostumbrado, ¿no? Él estaba acostumbrado a ir siempre a una sinagoga, estaba acostumbrado a enfrentar a una manera de hacer las cosas
común a lo que ella siempre lo había hecho, pero acá es diferente. Acá el pueblo es eminentemente gentil, la mayoría es gentil y no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, así que es algo distinto. Pablo se tiene que adaptar. Así que un día Pablo y su equipo salieron rumbo al río Crenides, fueron ahí y se sentaron, dice la Escritura, hablando al evangelio, el evangelio a las mujeres que se habían reunido ahí. Ahora, eso también era algo distinto a lo que siempre estaban acostumbrados ellos, porque recuerda, los judíos normalmente se acostumbran reunirse cada día de reposo en la sinagoga, y quienes enseñan y quienes hablan y comparten son los varones, básicamente. Las mujeres permanecen calladas, pero aquí no. Este es un contexto gentil, es diferente, no hay sinagoga, hay muy pocos varones, así que Pablo tiene que adaptarse para seguir siendo fiel a su llamado, y lo que hace es acercarse a las mujeres y compartirles el evangelio. Y aquí aparece en escena una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura, y la púrpura era un insumo utilizado para crear tintes muy valiosos. Esta mujer era de Tiatira, y Tiatira era una ciudad conocida, productora de púrpura, ¿no?, de este tinte que era utilizado y era muy valioso, muy apreciado, así que era una mujer económicamente próspera. En Tiatira también sabemos, por el libro de Apocalipsis, que en el futuro se plantaría una iglesia en Tiatira, y es más, Juan escribió una carta, el Señor escribió, perdón, por medio de Juan, una carta a la iglesia en Tiatira. Esta mujer, se nos dice, adoraba a Dios, pero ojo, no era creyente aún, sino podemos pensar en Lidia como algo muy parecido a Cornelio, ¿no? Cornelio tampoco era salvo, pero adoraba a Dios sin conocerle, por supuesto. Tenía un respeto por Dios, tenía un respeto por su palabra, hacía buenas obras, pero claro, no era salvo, no conocía el evangelio aún, pero tenía un corazón sensibilizado por causa de que de alguna u otra manera tenía cierto conocimiento del Señor. Y Lidia era igual, era una mujer que no era convertida aún, pero tenía cierto conocimiento de la palabra de Dios, y por ende su corazón estaba sensible. Esta mujer no era salva, pero tenía la predisposición y la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios por labios de Pablo, y en efecto el Señor tocó el corazón de ella, abrió su corazón, abrió su entendimiento, para que ella estuviera no solamente atenta y entendiera intelectualmente, sino que comprendiera, sino que pudiera asimilar, pudiera creer lo que Pablo les estaba predicando. En la mañana estábamos hablando acerca de la naturaleza de la verdadera fe, y tiene tres componentes: el componente de arrepentimiento, el componente del conocimiento y el componente de la voluntad, la obediencia. Ahora, esto es algo bastante cierto e importante, y aquí, ¿qué vemos, no? En el caso de Lidia podemos ver que había un preconocimiento de Dios, había un corazón ciertamente sensible, pero aún ella tenía que comprender completamente el mensaje del evangelio para poder ser salva, ¿sí?, y reaccionar o responder de la manera correcta. Entonces Dios toca el corazón de ella, no solamente para que pueda comprender intelectualmente, que ese es uno de los aspectos de la verdadera fe. Ya aquí no podemos hablar tal vez de un arrepentimiento tan dramático, porque esta mujer ya tenía la predisposición de buscar a Dios. Sin embargo, sí tiene que comprender el mensaje del evangelio y tiene que tomar la decisión de creer, en ese caso, en lo que Pablo estaba predicando. Así que el Señor tocó su corazón, el Señor obró en el corazón de ella para que prestara atención, entendiera y creyera. Pues ella creyó y fue salvo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque fue bautizada junto a su familia, la tierra de su corazón ya estaba abonada y lista para recibir la semilla del evangelio, igual que Cornelio, ¿no? Cornelio estaba dispuesto. Cornelio escuchó a Pedro, dijo: Pedro, háblame. La palabra apenas escuchó, y el Espíritu Santo descendió sobre él y sobre todos los que con él estaban. Así que ya era un corazón dispuesto. ¿Y cuántos anhelamos encontrar corazones dispuestos así, no? Normalmente no es lo común. Normalmente una persona hace un poco de guerra, ¿no? Cuando escucha el evangelio, se resiste varias veces, hay que predicarle muchas veces, a veces tienen que pasar cosas muy difíciles para que esa persona quebrante su corazón, quebrante su voluntad. Pero en este caso, estas personas, dado dado su pasado de adorar a Dios, claro, sin conocerle completamente, pero teniendo esa predisposición, ya su corazón se encontraba sensible, era un poco más sencillo poder hablarles la palabra del Señor. Lidia creyó, y lo sabemos, vuelvo a repetir, porque fue bautizada junto con su familia, dice, ¿no? Y uno de los primeros actos de obediencia que vemos en la vida de Lidia, que nos confirma que esta mujer realmente había sido salva, es que fue hospitalaria.
y le pidió a Pablo, bueno, literalmente dice Lucas, los obligó a que se quedaran en su casa y pudieran posar allí. Entonces ella quería bendecir, quería servir de alguna manera a los hombres que le habían ayudado, que le habían compartido el evangelio, y qué lindo ese corazón, ¿cierto? Qué lindo ese corazón tan hospitalario, tan generoso, de esta mujer agradecido, de esa mujer que quiere servir de alguna manera a aquellos que le han hecho bien con la palabra de Dios. Y al final, Lidia pues se convierte en el primer fruto de Europa para Cristo, ¿no? La primera mujer europea que se convierte, ¿no? Para el Señor. Y mira que Pablo vio en la visión a un varón macedonio, ¿no? Pero al final quien se convirtió no fue un varón, sino una mujer. Y las mujeres siempre ocupan un lugar especial dentro no solo del corazón de Dios, sino dentro también de la historia de la iglesia. Son muchas mujeres las que han tomado el desafío de creer, son muchas mujeres las que han tomado el desafío de obedecer al Señor, las que han tomado el desafío de ir a los campos blancos, las que han tomado el desafío de emprender grandes cosas para Dios. Entonces nunca pensamos que las mujeres tienen un lugar inferior dentro de la sabiduría de Dios, dentro del diseño de Dios. Creemos todo lo contrario, que las mujeres son muy valientes y muy dispuestas a hacer lo que a veces los varones no queremos hacer. Tienen una disposición especial, tienen un deseo por servir al Señor, tienen un corazón sensible a Dios que anhelo realmente podamos tener todos los varones también, un deseo también tan fervoroso de servirle al Señor. Bueno, Lidia fue un bonito ejemplo de la primera mujer que creyó el evangelio en Europa para Cristo, el primer fruto. La parábola del sembrador la quiero compartir contigo para de alguna manera que podamos entender cómo funciona esto de la palabra siendo sembrada en el corazón de una persona. Jesús explicó, Marcos 4, verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que de junto al camino, de la primera figura que vemos, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿no? Ese es el primer tipo de personas, que escuchan, que tal vez se conectan un momento, escuchan unas cuantas palabras, escuchan media horita, escuchan unos minutos y luego se van, ¿no? No tienen interés, no tienen un interés real de escuchar, de aprender, de entender. Entonces, tan pronto como han escuchado alguna idea que les parece interesante o algún pensamiento que les estimule, pero tan pronto lo han escuchado, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, porque ni siquiera lo procesaron, lo meditaron, lo hicieron suyo. Entonces, dado que no hay ningún tipo de profundidad, entonces ahí la palabra no puede dar fruto ninguno. El segundo caso es, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este es el tipo de personas que cuando estaba arreciando la pandemia y mucha gente moría y todos teníamos miedo y estábamos en cuarentena, se conectaban, escuchaban la palabra, estaban ahí puntuales escuchando, pidiendo oración, pero tan pronto pasó el peligro, tan pronto pasó el riesgo, tan pronto ya las cosas volvieron a ser un poquito más normales, entonces inmediatamente esas personas olvidan, tropiezan, ya no vuelven a seguir en el camino, no siguen escuchando la palabra que en algún momento desearon, ya no piden la oración que en algún momento pedían, ya no acuden a Dios con la misma necesidad con la que en su momento lo hicieron, porque realmente lo hacían por miedo, lo hacían por una inquietud, pero no porque realmente tenían esa necesidad y esa convicción. El tercer caso dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces son personas que escuchan la palabra, la oyen, la entienden, quieren aplicarla en sus vidas, pero se han enredado con tantas cosas, el trabajo, los estudios, los negocios, la familia, tantas cosas se han enredado en su vida que al final la palabra dice se ahogan la palabra y se hace infructuosa, porque tienen su mente, su corazón lleno de tantas cosas que no tienen tiempo para sentarse y meditar y pensar y reflexionar. Y Lidia es el ejemplo, el último ejemplo de aquellos que fueron sembrados en buena tierra. Oyen la palabra, dice Marcos, y la reciben, la interiorizan, la hacen suya, y eso les lleva a cambiar, a dar frutos dignos de arrepentimiento, a actuar conforme a la palabra que han recibido, que han entendido y de la cual se han apropiado,
y esto le lleva a dar frutos de obediencia al Señor, a 30, 60 o a 100 por uno, es decir, cada uno conforme a su capacidad. Lidia es el ejemplo entonces de esa buena tierra, de una persona en la cual la palabra de Dios puede germinar, puede crecer y puede dar fruto. Porque en mi corazón tal vez la palabra sí puede germinar y puede crecer un poco, pero no da fruto. Y esto básicamente, ¿por qué es? Dice Marcos, perdón, porque mi corazón se ahoga, está ahogado de los afanes de esa vida, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas. Pero lo que la Biblia nos enseña, nos motiva, nos anima, es que no solamente recibamos la palabra, hermanos, sino que esa palabra crezca, que esta palabra dé fruto, que esta palabra dé gloria al Señor. Entonces, en el ministerio, ¿qué aprendemos? Aprendemos, hermanos, que no podemos ser inflexibles, que tenemos que estar dispuestos, porque mira, Lidia no hubiera podido escuchar la palabra del Señor si Pablo hubiera dicho, bueno, en esta ciudad no hay sinagoga, así que no puedo predicar, ¿no? O llegando al río hubiera visto mujeres y hubiera dicho, bueno, no, yo le predico a los hombres nada más. Si no hay mujeres, si no hay hombres, entonces yo no puedo predicar. Pero Pablo se adaptó. Pablo trató de continuar con la labor que le había sido encomendada a pesar de que las circunstancias podían cambiar. Entonces, esto nos enseña a que debemos estar listos para adecuarnos a métodos que cambien con el tiempo, pero sin abandonar la doctrina. Donde se predica el evangelio, hermanos, siempre habrá corazones dispuestos a escuchar y a creer. Muchas personas piensan, estoy esperando que todo vuelva como antes, ¿no? Y probablemente, hermanos, las cosas no vuelvan a ser como antes. No digo que no volvamos a congregarnos, sí, seguramente vamos a volver a hacerlo y estamos orando por ello, pero muchas de las cosas que antes tomábamos como normal, que antes considerábamos como común y rutinario, ya no van a ser los mismos. Y esto demanda que nosotros nos reinventemos, cambiemos, aprendamos, seamos flexibles para poder aprender. No podemos cerrarnos en una sola manera de hacer las cosas y decir, no, tenemos que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. No, muy probablemente ahora los métodos de evangelismo van a ser diferentes, la manera de acercarnos a las personas en las calles y compartir la palabra va a ser distinta por el temor que haya contagio, por la separación social, por las mascarillas. Y vamos a tener que cambiar la manera de hacer las cosas y adaptarnos a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Por supuesto, los principios bíblicos no van a cambiar, pero los métodos sí que pueden cambiar con el tiempo. Al final, sea como fuere, Dios nos ha prometido que donde se predica el evangelio con sinceridad, con honestidad, con pureza, entonces Dios siempre va a traer corazones dispuestos a escuchar y a creer. Siempre me pongo a pensar por qué el Espíritu Santo no permitió que Pablo fuera a Asia a predicar. ¿Acaso no había gente perdida en Asia? Sí, había un montón de gente perdida en Asia. Pero ¿por qué Dios no le permitió a Pablo ir a Asia y sí lo llevó a Europa? Porque en Europa había gente necesitada del evangelio. Con esto no estoy diciendo que en Asia no había gente necesitada. Lo que estoy diciendo es de que muchas veces, hermanos, no es el tiempo. A veces le hablamos a una persona y no entiende esa persona, no quiere entender, no quiere obedecer. Y no es tanto porque esa persona es un caso perdido y nunca se va a salvar, no. Sino porque tal vez no es el tiempo todavía de Dios para esa persona. Y Dios está tratando con la vida de esa persona. Y no es el tiempo aún. Entonces recuerda, la obra es de Dios. Él sabe los tiempos y las razones. Y tenemos que confiar en Él y ser flexibles. Siguiendo el relato, capítulo 16, verso 16, vamos a ver las dificultades que se presentan también en el ministerio. Primero, hacer las cosas de manera flexible y también ahora con valentía, entendiendo que muchas veces hay dificultades. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, está hablando Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, ¿no?, el más profundo, y les aseguró los pies en el cepo.
Pablo y su equipo ya están hospedados en la casa de Lidia, recuerda, eso fue lo que Lidia les obligó, ¿no? Los animó a hacer. Pero lo que vemos aquí es que ellos todavía seguían yendo al lugar de oración, a seguir predicando el Evangelio, no se conformaron con el hecho de que Lidia se había convertido al Señor. Ellos dijeron, no, todavía tenemos que predicar, hay mucha más gente que aún no ha escuchado al Señor. Así que ellos seguían yendo al lugar de oración, ahí en el río Crínides, a compartir la palabra del Señor. Y uno de esos días, mientras estaban yendo al río a predicar, les salió al encuentro una muchacha. Dice la escritura que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, es decir, una mujer que estaba poseída por un demonio y era utilizada, ¿no?, con una suerte de esclavitud, una semi-esclavitud, no lo sé, estaba siendo utilizada por sus amos para ganar dinero, ¿no? Porque, claro, tenía cierta influencia sobrenatural, tenía cierto conocimiento sobrenatural y utilizaba el demonio este conocimiento para hacer ganar a sus amos dinero. Esta muchacha, cuando ve a Pablo y a Silas y a todo el equipo, empieza a dar voces y a gritar, a vociferar. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, ¿no? Y no lo hizo una sola vez. Dice Lucas que lo hacía constantemente, siempre que los veía lo hacía. Ahora, probablemente, aunque era verdad lo que esta mujer decía, lo que el demonio decía, pues obviamente lo hacía en sor de burla, de una manera que distrajera la misión de Pablo y de su equipo, de alguna manera que trajera controversia y trajera tropiezo. Obviamente un demonio jamás va a compartir el evangelio y ni va a animar a nadie a que se acerque a Dios, todo lo contrario, nos animan, nos desvían para separarnos, para alejarnos de Dios, pero entonces entendemos por el contexto que lo que estaba haciendo este demonio era tratar de distraer, de burlarse, de distraer, de perturbar a Pablo y a su equipo para que no pudieran predicar la palabra de Dios con tranquilidad. Ahora esta situación pues molestó a Pablo, lo desagradó, y Pablo pues manda, ¿no? Le habla al demonio y le dice, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella, ¿no? Y Lucas dice que instantáneamente Pablo, con la autoridad que Jesús le había dado, expulsó al demonio, y el demonio salió al instante de esta muchacha. Ahora, esto era bueno, por supuesto, Dios se glorificó, ¿sí? El evangelio se validó con el poder de Dios, claro. Una muchacha fue bendecida porque fue liberada de la presión demoníaca, sí. ¿Esta señal sería de gran ánimo para compartir el evangelio a otros? Sí, pero también esta situación causó que los hombres que esclavizaban a la muchacha, obviamente perdieran su medio de ganancia, perdieran su gallina de los huevos de oro, y motivados por la codicia del dinero que habían perdido y la venganza por lo que Pablo les había hecho, capturaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades en el foro. Este foro era un lugar, normalmente las ciudades grecorromanas era un lugar donde la gente se reunía a discutir, a conversar y donde también se administraba justicia. Ahorita vamos a ver una foto para que más o menos te ubiques cómo es. Es lo que vendría a ser un equivalente a un juzgado de paz, a un juzgado civil en nuestra sociedad moderna. Las autoridades, al escuchar pues la acusación de estos hombres, de estos mercaderes y lo que había sucedido, fueron incitados por estos hombres y el pueblo fue incitado haciendo alegación o haciendo de alguna manera apelando un poquito a la xenofobia, ¿no? Estos hombres están diciendo, bueno, estos son judíos, ¿no? Y vienen con sus locuras y vienen con sus tradiciones y nosotros somos romanos y no podemos seguir esas costumbres. Entonces ellos están apelando a la nacionalidad para crear ahí un poco de controversia y tratar de desacreditar la labor de Pablo y de su equipo. Y lo lograron porque al final los magistrados decidieron azotarlos con varas a Pablo y a Silas. Y te cuento, ¿no? Los judíos normalmente tenían especificado una medida misericordiosa. Ellos solamente cuando azotaban a alguien, lo azotaban 40 veces menos uno, es decir, 39 veces, ¿no? Porque no querían excederse en el número de azotes y terminan matando a la persona. Pero los romanos no tenían ese límite, hermanos. Muchas veces los romanos mataban a unas personas de tantos golpes de vara que les daban. Ellos no tenían ese tipo de limitaciones. Y Lucas nos dice que Pablo y Silas fueron azotados mucho, de mucha manera. Ahora, y fueron echados en la cárcel, en el calabozo de más adentro, el de más al fondo, en el cepo, ¿no? Y las cárceles pues no eran al aire libre, como podemos pensar ahora, en los penales, en las cárceles, ¿no? Algo más limpio, los presos cada uno en su celda. Bueno, no todas las prisiones son así, pero hablemos el promedio. No, las cárceles en los tiempos bíblicos eran normalmente subterráneas, eran oscuras, los prisioneros se encontraban en el cepo. Ahora vamos a ver también qué es esto, y era una situación bastante difícil, bastante penosa. Aquí te muestro una foto del foro, ¿no? Ese era el foro, una especie de anfiteatro
donde se realizaba la administración de la justicia en muchas ciudades del Imperio Romano. Entonces, también hacían otras actividades, pero aquí se administraba también la justicia. Y en la otra foto tú puedes ver más o menos un equivalente de lo que más o menos podría ser una prisión donde Pablo y Silas estaban atrapados en el cepo, ¿no? El cepo era un instrumento de madera en el cual las piernas quedaban aprisionadas de tal manera que los presos, los reos, no podían caminar, no podían moverse, solamente estar sentados ahí el tiempo que estuvieran allí, ¿no? En situaciones pues bastante poco higiénicas y bastante difíciles. Ahora, algo interesante a entender, Timoteo y Lucas no fueron apresados, solamente Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque Lucas era gentil y porque Timoteo era medio judío, ¿no? Era mitad gentil. En cambio, Pablo y Silas eran judíos, se vestían como judíos, eran fácilmente reconocibles y por eso, como estaban los mercaderes apelando a la nacionalidad, capturaron solamente a Pablo y a Silas. Y porque eran los líderes también, ¿no? Pablo y Silas fueron apresados y castigados duramente, pero gracias a Dios Timoteo y Lucas no se amilanaron. No se acobardaron, sino que quedaron ahí afuera, probablemente en la casa de Lidia, esperando que Pablo y Silas fueran liberados para continuar llevando la obra de Dios adelante. Pablo y su equipo, hermanos, entendían el precio del ministerio y las dificultades que a veces son inherentes al servicio a Dios. Siempre me pongo a pensar en esto, ¿no? Si ellos, y Pablo, y Silas y los demás buscaban su comodidad, buscaban prosperidad, buscaban no salir de la zona de confort, pues entonces nunca hubieran salido al viaje misionero, porque al salir a un viaje misionero, a salir al servir al Señor, no solamente en viaje misionero, pero en general, a salir a servir al Señor, usted y yo estamos conscientes, o debemos estar conscientes, de que hay dificultades inherentes, de que hay conflicto, de que hay oposición, de que va a ser cansado físicamente, de que va a ser agotador emocionalmente, de que añade presión al matrimonio. Siempre pienso esto y digo, el ministerio puede ser un arma de doble filo, es una bendición, realmente es un gozo, es una alegría servir al Señor, pero cuando tú no estás caminando, no estás ejercitando las disciplinas espirituales, cuando no estás orando, no estás meditando, no estás confiando en el Señor, no estás gozando en el Señor, entonces el ministerio es un arma de doble filo, porque puede ser realmente muy pernicioso para tu vida, porque el ministerio añade presión, hermano, añade presión. Solo un caso práctico, ¿no? Un ejemplo. Tú trabajas, tienes un trabajo, el trabajo demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda fortaleza física, mental, qué sé yo. En la casa tienes obligaciones también, tienes hijos, tienes esposa, tienes obligaciones pendientes que cumplir, tareas que hacer, qué sé yo. Y si a eso, al poco tiempo que ya tienes disponible, que puedes utilizarlo para muchas otras cosas en la casa o qué sé yo, le añades el tiempo de servicio al Señor, de salir a visitar a alguien, salir a evangelizar a alguien, salir a compartir la palabra, aconsejar y escuchar los problemas de otros y tomarlos sobre ti, buscar solución, orar, interceder por otra persona, salir a enseñar a alguien o prepararte para una clase, para un sermón o para lo que sea. Añade presión a tu matrimonio, añade presión a tu vida, añade presión. El ministerio, entonces, hermanos, no con eso no quiero de alguna manera desanimar a nadie. Lo que estoy diciendo es una verdad. El ministerio, cuando estás preparado y estás caminando en la presencia del Señor, entonces es una bendición, es un gozo. Pero también, si no estamos preparados y estamos solamente subsistiendo de lo que recibimos un domingo y ahí no buscamos más a Dios hasta el siguiente domingo, probablemente, hermanos, vamos a terminar, no sé si cayendo, pero sí vamos a terminar en grandes problemas. Se necesita valor, hermanos, y se necesita coraje para servir al Señor. Se necesita perseverancia, se necesita valentía, se necesita esta fortaleza de corazón para decir, en medio de las circunstancias, yo me voy a ordenar, yo voy a sacrificar mi tiempo, mis fuerzas, mi sueño, lo que fuera, con tal de servir a Dios, porque es una prioridad para mí, porque es algo importante para mí. Vuelvo a repetir, si Pablo hubiera buscado su comodidad, entonces nunca hubiera salido del viaje misionero, nunca había salido de Tarso, ¿no? De su ciudad natal, se hubiera quedado allí. Pero al salir a la obra de Dios, al salir al ministerio, a servir al Señor, usted y yo sabemos que hay dificultades inherentes, que son parte de la obra del Señor. Mira lo que Pablo escribe en 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas. Una de ellas fue aquí, en Filipos. Una vez he sido apedreado. Una fue en Listra. 3 veces he padecido naufragio. Una de ellas fue en el capítulo 26, 27, cuando están yendo para Roma. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa día a día, cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces, son conflictos espirituales, son conflictos emocionales, son conflictos físicos, son conflictos económicos, son conflictos familiares. Incluso si tú estás en un hogar que no todos son creyentes, entonces también hay un conflicto familiar porque no todos entienden lo que haces o por qué lo haces. Entonces, hermanos, hay dificultades propias del ministerio. No quiero venderte o dorarte la píldora y venderte una idea de que todo es fácil y todo es sencillo. No, es difícil, es para valientes, pero hay promesa de bendición. Es lo que el creyente tiene que hacer. Es lo que Cristo hizo, hermanos. Servir y enfocarse en los demás. Hermanos, servir a Dios no es fácil. Se necesita coraje, valor, perseverancia y fortaleza. Servir a Dios, hermanos, no se puede llevar a cabo con un corazón egoísta. Si yo estoy pensando en mí, si estoy pensando en mi comodidad, si estoy pensando en mi placer, si estoy pensando en mi prosperidad, si estoy pensando en lo que me conviene a mí, si estoy pensando en lo que me favorece a mí, no voy a poder servir a Dios de buena manera, hermanos. Si Cristo hubiera pensado en lo que le convenía a él, en primer lugar, ni siquiera se hubiera encarnado. Si Pablo lo hubiera pensado en lo que le convenía a él, lo que le convenía a él era seguir su carrera meteórica como fariseo, llegar a ser, hasta podría seguramente llegar a ser sumo sacerdote. Eso es lo que le convenía a él. Si Timoteo hubiera pensado lo que le convenía a él, pues él hubiera convenido seguir en su ciudad, tranquilo, sin hacerse problemas. Si hubiera pensado Lucas en lo que le convenía a él, Lucas hubiera ejercido su profesión como médico y hubiera seguramente ganado un buen dinero, pero no, él abandonó eso y se embarcó en un viaje misionero junto con Pablo. Entonces te das cuenta, los obreros de Dios, los siervos del Señor, y no me refiero solamente a pastores, misioneros, sino en general a todo creyente que entiende que debe servir a Dios, debemos entender que si estamos buscando nuestra conveniencia, entonces nunca entraríamos a servirle a Dios. No buscamos nuestra conveniencia, buscamos servir a Dios. Buscamos ser útiles en las manos de Dios. Buscamos que nuestras vidas tengan un propósito, una relevancia cuando nos ponemos en las manos de Dios para llevar adelante su obra. Tercer punto, hermanos, verso 25 al 34. Cuando hacemos la voluntad de Dios, y va en línea con lo que estamos diciendo, debemos enfocarnos en otros. Por eso te decía que con un corazón egoísta no se puede llevar adelante la obra de Dios. Verso 25. Pero a medianoche, estando ya en la cárcel, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Acá vemos algo muy bonito, muy interesante. En el cepo, ya te he mostrado cómo es un cepo, ahí encarcelados, y recuerda cómo estaba Pablo y Silas. Ya los habían azotado mucho, dice Lucas, los habían azotado mucho. Y hermanos, ser azotados con varas en la espalda, ¿no? Son unas varas largas de madera o de caña con las cuales golpean en la espalda a una persona y eso te deja marcas, te deja heridas, sangras, se irrita, se inflama.
duele, estás con los músculos adoloridos, los huesos adoloridos, sucio, con riesgo de infección, encima en una posición muy incómoda en el cepo, en una cárcel sucia, antihigiénica, sin poder dormir, es de medianoche, ya obviamente no pueden dormir porque están muy incómodos, no se pueden echar a dormir, están adoloridos, no se pueden echar porque la espalda la tienen hecha carne viva con las varas, no se pueden echar ni de costado por los pies, están en el cepo, están en un lugar muy incómodo, frío, sucio, pero Pablo y Silas no están quejándose, no están renegando, no están lamentándose ni autocompadeciéndose de lo que pasó, ni diciendo por qué vinimos aquí, qué difícil es servir, no, yo no sirvo para eso. No, ¿saben qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando himnos a Dios. Y me pongo a pensar, ¿qué himnos habrán cantado, no? No sé, seguramente yo cantaría miserable de mí, no creo, ¿no? Creo que Pablo y Silas seguramente cantaban, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo al Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque el mundo me golpee, aunque el mundo me torture, aunque el mundo se burle de mí, yo sigo adelante, no vuelvo atrás, ¿verdad? Y tantos otros himnos hermosos que podemos recordar. Y estos hombres estaban allí con el cuerpo adolorido, golpeados, con sueño, pero cantando, orando al Señor, dándole gracias, bendiciendo el nombre de Dios. Y eso es tremendo, hermanos. A veces nosotros se nos quiebra una uña y ya nos sentimos morir, ¿no? Nos da una gripe, ya no queremos servir, ya queremos dejarlo todo. Pero realmente, hermanos, Pablo y Silas nos dan un ejemplo de valor, de coraje, ¿no? A veces nos da un poquito de fiebre y ya nos tiramos, ya nos queremos ir al mundo, ya no queremos servir, ya no queremos hacer nada, ya no queremos congregar, ya no queremos cumplir nuestras responsabilidades, porque decimos, no tengo tiempo, tengo sueño, tengo muchas cosas que hacer, pero realmente Pablo y Silas nos dan un ejemplo. Cuando yo leo estas historias, hermano, digo, no. Yo no tengo excusa alguna para decirle al Señor, no puedo servirte. No hay excusa. Porque así tuviera un trabajo muy difícil, no importa, yo me puedo amanecer, puedo dejar de dormir un día, no me voy a morir por servir al Señor. Puedo no comer, puedo gastar, puedo sacrificarme. Yo creo que sí, ¿verdad? Podemos sacrificarnos con tal de servir al Señor. Pablo nos da el ejemplo, Pablo y Silas nos dan un ejemplo precioso. Y mira, los presos los oían, dice. Los presos oían. En un lugar, pues, donde normalmente tú escucharías solo insultos y quejas y maldiciones, ¿no? La cárcel no es un lugar bonito donde ir. Estos hombres estaban siendo un poderoso testimonio a los presos, que ellos estaban en el cepo, pero eran libres en Cristo Jesús. De pronto, dice que Dios permitió un terremoto, y ese terremoto era especial porque más allá de que las puertas de la cárcel se abrieran con el movimiento, dice que también las cadenas de los presos se soltaron. Ya eso un terremoto no lo puede causar, ¿no? Puede causar que tal vez las puertas de la cárcel se abran porque los engranes ahí se mueven, ¿no? Y la puerta se termina rompiendo, se termina saliendo de sus ejes. Yo entiendo eso, pero que las cadenas de los presos se suelten, ya, eso es sobrenatural, ¿no? Era definitivamente algo que Dios estaba haciendo, y todas las cadenas, dice, de todos los presos se soltaron. Interesantemente, los demás presos no salieron corriendo, se quedaron ahí, estaban temblando de miedo, estaban temerosos. El carcelero mismo, al despertar por el terremoto y al ver que la cárcel estaba abierta, él pensó que todos se habían escapado y estaba por quitarse la vida, porque claro, su vida respondía por la de ellos, ¿no? Era algo común en esa época. Si el carcelero perdía a sus presos o algo pasaba, él tenía que pagar con su vida, así que ya estaba a punto de quitarse la vida. Más Pablo le gritó desde adentro, ¿no? Que nadie había escapado, todos estaban ahí sentaditos dentro de la cárcel, esperando. Definitivamente todos los presos y el carcelero mismo tenían miedo e intuían que el Dios de Pablo y Silas estaba detrás de todo esto, ¿no? Porque justo el día en que llegan un par de judíos y están alabando al Señor, están orando al Señor, sucede algo que nunca ha pasado, hay un terremoto, todos son liberados, ya algo está sucediendo acá, y estos hombres tienen miedo, no saben qué hacer y solamente pueden esperar. Y aquí vemos lo más bonito, ¿no? El carcelero, temblando, ¿no?, de miedo, se postra ante los pies de Pablo y de Silas, porque entiende que estos hombres no son presos normales, no son delincuentes, no son gente común y corriente. Entiende que ellos vienen de parte de Dios y les pregunta: señores, ¿qué haré para ser salvo?
¿Qué haré para ser salvo? ¿No? Y esto entonces indica que o ya el carcelero sabía algo, tal vez Pablo y Silas ya le habían compartido algo, o había escuchado los himnos que estaban cantando, no lo sé. Tal vez Pablo y Silas estaban cantando himnos evangelísticos, ¿no? ¿Has escuchado este himno, no? Una mirada de fe, ¿no? Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te levantará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y así lo puedes, de repente estaban cantando ese canto, ¿no? Estaban cantando un himno evangelístico, himnos de júbilo, himnos de esperanza, ¿no? Y ellos escuchaban el evangelio, el carcelero mismo escuchaba, entonces él dice, caray, está sucediendo algo, yo soy perdido, necesito ser salvo, así que se postra a los pies de Pablo y de Silas y dice, ¿qué hago para ser salvo, no? Y mira, Pablo y Silas, hermanos, cansados, golpeados, adoloridos, no estaban pensando en ellos mismos. No dijeron, no, ahorita no me vengas a preguntarme ahorita que yo necesito ahorita dormir, descansar, unas pastillas, no. Ellos dijeron, ven, te vamos a enseñar el camino de la salvación. ¿Ves? No sé si lo percibes, pero ellos no están pensando en sí mismos. Ellos no están pensando en su salud, no están pensando en su comodidad. Y vuelvo a repetir, si ellos estuvieran pensando en su comodidad, nunca hubieran salido a la obra. Ellos están pensando en la necesidad de este hombre que tiene necesidad de Cristo Jesús. Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas fueron llevados a la casa del carcelero, ¿no? El carcelero los llevó a su casa, mira, donde predicaron el evangelio a él y a toda su familia. Ellos creyeron, y sabemos que creyeron porque fueron bautizados esa misma noche, y el hombre, antes de que fuera bautizado, en gratitud, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, les dio de cenar, que debe haber sido una gran bendición también para Pablo y Silas poder comer algo, poder tener la espalda por lo menos limpia, ¿no? Y sin riesgo de infectarse, ya golpeada, pero por lo menos limpia, y se regocijaron todos juntos de la obra de Dios, ¿no? Y acá vemos que cuando hacemos las cosas no mirando en nosotros mismos, hermanos, entonces somos de bendición. Pablo y Silas no están pensando en sí mismos, en su cansancio, en su comodidad, están pensando en bendecir a otros, y el carcelero tampoco está pensando en sí mismo, está pensando en cómo puede ser agradecido, ¿no? Lidia lo hizo también. ¿Cómo ella podía ser agradecida con Pablo y los demás? Los llevó a su casa, le dio hospedaje, los bendijo. ¿Cómo el carcelero puede ser agradecido con los hombres que les han compartido el evangelio de la salvación? Pues les da de cenar, les lava las heridas, los recibe en su hogar. Y eso funciona así, hermanos. Tú como servidor del Señor, tú estás sirviendo a Dios de alguna manera, estás siendo de bendición para alguien, entonces sigue haciéndolo, hermano, hermana. Tal vez estás enseñando a niños. Esfuérzate, enfócate en los niños, no en ti, no en cómo te sientes tú. Dios no te ha llamado a preguntarte cómo te sientes tú. Dios te ha llamado a servir. Y si estás trabajando con niños, entonces preocúpate en ellos. Yo sé que tienes responsabilidades, que tienes trabajo, familia, que estás cansado, cansada. Yo lo sé, todos lo estamos. Pero hermanos, cuando servimos al Señor, tenemos que enfocarnos en aquellos a quienes estamos sirviendo. No se trata de nosotros, hermano. Yo puedo estar ahorita con un dolor muy fuerte, realmente estar parado solo de milagro, pero no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en aquellos a quienes vamos a servir. Si estás trabajando con jóvenes, igual, si estás trabajando con mujeres, con varones, con matrimonios, si estás discipulando a alguien, si estás compartiendo la palabra, si estás evangelizando, si estás alabando, si estás llevando algún tipo de ministerio de servicio al Señor, no nos enfoquemos en nosotros, enfoquémonos en los demás, en aquellos a quienes tenemos el privilegio de servir, personas que necesitan, personas que necesitan, personas que necesitan un consejo, una palabra, una visita, que oren por ellos, que necesitan la palabra de Dios. Enfoquémonos en estas personas, no en nosotros. Y si tú estás siendo bendecido por alguien, si tú estás siendo enseñado por alguien, si tú estás siendo discipulado por alguien, si tú has sido bendecido para un hermano o hermana, sea agradecido, hermano, sea agradecido. No, con esto no digo que tengas que darle dinero, tengas que invitarlo a comer necesariamente, no.
pero gracias, hermano. Gracias porque me estás discipulando. Gracias porque te das el tiempo entre tus muchas actividades para venir a mi casa a enseñarme la palabra. Gracias porque me contestas una llamada y me animas. Gracias porque estás orando por mí. Gracias porque yo te puedo contar algo y tú lo guardas en reserva y oras por eso y de alguna manera me alientas, me animas. Gracias porque me exhortas. Gracias porque me ves que estoy caminando un poco mal y inmediatamente te acercas a mí, te preocupas por mí. Hermanos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos con aquel o con aquella que de alguna manera está siendo de bendición para nosotros. Así funciona. Si pensamos que todo lo merecemos, si pensamos que todo tiene que girar en torno a nosotros, ¿no? Que el mundo gira en torno a nosotros, estamos mal, hermanos. El cristianismo no es así, es un completo contrasentido, ¿no? Cristo jamás pensó en sí mismo, Pablo no pensaba en sí mismo, Pedro no pensaba en sí mismo, ninguno de los grandes hombres y mujeres de Dios ha pensado en sí mismo. El cristianismo siempre se trata de Dios, de Jesús en primer lugar y de los demás, de otros que tienen la necesidad. Entonces, hermanos, seamos agradecidos. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, y eso es clave, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si usted es creyente y usted es una creyente, usted viene para servir, no para ser servido, no para ser servida, no para que el mundo gire en torno a usted. No, el mundo no gira en torno a usted, el mundo no gira en torno a mí, el mundo gira en torno a Dios, a su obra, a su palabra y a la necesidad que hay de las personas. Hay personas que necesitan de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestros consejos, de nuestras buenas obras, de nuestro amor, de nuestra preocupación. No podemos pensar en nosotros, no podemos pensar en nosotros, sino sobre todo en las demás personas. Dice la palabra del Señor, Pablo, Romanos capítulo 12, verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, enfocándonos en otros, orando por otros, animando a otros, amando a otros, honrando a otros, respetando a otros, enseñando a otros, sirviendo a otros. La esencia del ministerio, entonces, hermanos, es servir. La esencia del ministerio es servir, no hay otra palabra. Nos lleva a servir a otros en vez de nosotros mismos. Un corazón egoísta, hermanos, es incompatible con el cristianismo. No podemos servir siendo egoístas. Es imposible. ¿Cómo voy a servir a otros siendo egoísta? Es absurdo. Es absurdo. Había un niño que le escribe a su compañerito, ¿no? Por WhatsApp. Le dice: Juancito, ¿sabes si la profesora ha dejado tarea? No, porque la profesora a veces dejaba tarea, ¿no? Le pregunta a su amiguito, ¿no? Juancito, por favor, respóndeme, ¿no? La profesora ha dejado tarea para mañana, avísame porque no sé. Y Juancito responde, pero no era Juancito, era su mamá, ¿no? Y Juancito, y la mamá de Juan le dice, ¿sabes qué, Rafaelito? Discúlpame, pero Juan ahorita se encuentra muy mal, está descansando, está en cama, está ahorita muy mal y no te puede contestar. Y Rafaelito le contesta: ya, pero no sabes si dejó tarea. Y te das cuenta y cómo lo tomas, ¿no? Qué egoísta es este niño, ¿no? Está pensando en él, está pensando en su tarea, no está pensando en el pobre amigo que está mal. De la misma manera, ¿no? No podemos servir al Señor con un corazón egoísta, centrado en nosotros, ¿no? Lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. No, eso no está bien, hermanos. Cristo no nos dejó ese ejemplo, no nos dejó un ejemplo de egoísmo, nos dejó un ejemplo de autonegación, de servicio. Y por último, cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos, no debemos de temer. Versos 35 al 40. Cuando fue de día, al día siguiente, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo:
Después de que nos han azotado públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Al día siguiente, los magistrados enviaron a soltar a Pablo y a Silas, porque realmente ellos no habían cometido ningún delito, hermanos. Ellos habían sido encarcelados básicamente por envidia, ¿no? Por venganza de los negociantes, los amos de la muchacha endemoniada. Ahora, Pablo utiliza su ciudadanía romana aquí para dejar clara su condición, ¿no? Dado que lo habían encarcelado injustamente. Los magistrados, dice Lucas, tuvieron miedo cuando se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Ahora, ¿por qué tuvieron miedo? En la sociedad romana, hermanos, en la legislación romana, la ley romana, un ciudadano romano no podía ser azotado, ni podía ser torturado, ni tampoco podía ser crucificado. Un ciudadano romano no podía ser encarcelado sin un juicio en un juzgado competente y sin haber sido declarado culpable. Mientras no era declarado culpable, un ciudadano romano no podía ser encarcelado. Así que estos magistrados violaron la ley romana al encarcelar a Pablo, porque recuerda que Pablo era un ciudadano romano. Encima, no solo lo encarcelaron injustamente, sin un juicio correcto, sin un proceso sumario, sin un juicio, sino que encima los azotaron bastante, ¿no? Era algo impropio, no debían hacerlo. Ahora, esto me causa una pregunta. ¿Por qué Pablo no utilizó este argumento de su ciudadanía romana antes, cuando recién lo capturaron? Antes de que lo metieran a la cárcel, ¿por qué no lo utilizó? Y así se hubiera evitado que lo azotaran y se hubiera evitado que lo pusieran en el cepo y se hubiera evitado que entrara a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Yo pienso, hermanos, que Pablo solo utilizaba su ciudadanía romana cuando era algo esencial. En este caso, Pablo la utiliza para que los magistrados vengan en persona y le pidan perdón, le pidan disculpas, y con ello se asegura de que ya no más lo van a perseguir. Y de alguna manera, para Pablo, mira la manera de pensar de Pablo, para Pablo era una oportunidad más de servir a Dios, ir a la cárcel. Eso definitivamente cambia nuestra manera de pensar, nos hace explotar el cerebro porque seguramente nosotros no pensaríamos en ir a la cárcel para servir al Señor. Pero para Pablo, hermanos, de alguna forma, él veía todas las circunstancias como una oportunidad para servir al Señor y no tenía temor, no tenía miedo. Tremendo. Tremendo. Él pudo haber utilizado el argumento de su ciudadanía romana antes, cuando recién lo llevaron al juzgado, al foro, y evitar que lo encarcelaran, evitar que lo azotaran, pero no lo hizo, se sometió a cómo estaba pasando las cosas. Ahora, probablemente lo hizo porque Dios le había puesto en visión que llegara a Macedonia, y él había visto en visión a un varón macedonio pidiendo ayuda. Claro, Lidia no era un varón, así que probablemente en su mente y en su corazón decía Pablo, todavía no encuentro a ese varón que está necesitando ayuda, así que vamos a dejar que las cosas pasen y que Dios vaya guiando, y en algún momento me voy a encontrar con este varón de la visión. Y bueno, efectivamente, no fue Lidia, sino fue el carcelero de Filipos, este varón que necesitaba ayuda, que era carcelero, pero él era el que estaba preso en sus pecados. Él tenía otros encerrados, pero él era el que estaba realmente preso en sus pecados y en sus delitos. Y fue este hombre al cual la salvación llegó, no solo para él, sino para toda su familia. ¿Ves? A veces Dios obra, hermanos, de manera que no entendemos. A veces Dios obra de maneras que van contra nuestra humana inclinación a no complicarnos la vida, a no sufrir y a no recibir ningún tipo de incomodidad. Pero a veces Dios utiliza el sufrimiento, hermanos, como una herramienta, no solo para hacernos madurar, sino para que nosotros podamos servir a otros.
Definitivamente para el carcelero de Filipos fue un poderoso testimonio ver a Pablo y a Silas golpeados, torturados, habiendo sido, estando en el cepo, orando y cantando himnos. Eso fue un poderoso testimonio que tocó su corazón. Cuando Pablo y Silas les predicaron el evangelio, ese hombre estaba dispuesto, su corazón estaba dispuesto. Entonces, hermanos, nuestras vidas, no necesariamente tenemos que ir a la cárcel, pero nuestras vidas dan testimonio de un comportamiento optimista, fervoroso, jubiloso, aún en medio de las circunstancias, porque mira, las personas nos están viendo, las personas nos ven, cómo llevamos nuestro matrimonio, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo manejamos la presión, cómo manejamos el estrés, cómo manejamos la ansiedad. Una de las cosas que a mí me causa mucha curiosidad es cada vez que yo bajo para ir a un lugar a comprar o para ir a ver a un hermano o lo que fuera, o salgo con mi esposa y mis hijas, o a veces salgo solo. Mi casera, la persona que es dueña del lugar donde vivimos, de los departamentos donde vivimos, mi casera siempre pues habla conmigo, me conversa y me dice, joven, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Y me da risa porque la señora sabe exactamente siempre a qué hora salgo, a qué hora regreso, qué día salgo, qué días no salgo, ya me da miedo. Ya. Ella sabe todo, escucha todo lo que estamos haciendo, escucha lo que decimos, escucha cómo nos comportamos. Ella me dice, joven, qué bueno que usted cocine. Y yo, ¿cómo sabe que yo cocino? Y qué bueno que usted cocine, mire, usted hace equipo con su esposa y esto y lo otro y sus bebés. Y wow, yo digo, Dios mío, yo creo que ella tiene un aparatito ahí, nos chuponea, ¿no? Nos está chuponeando, está escuchando todo lo que decimos, todo lo que hacemos, ¿no? Un periscopio está mirando todo lo que hacemos, no. Pero me hace pensar y digo, wow, personas nos están mirando, siempre. Están viendo cómo vivimos, cómo tratamos a nuestro cónyuge, y eso añade presión, porque dices, wow, entonces yo tengo que ser testimonio, porque yo a la señora yo le he compartido el evangelio, yo le he hablado del Señor. Y es tremendo, hermanos. A veces por nuestro testimonio, a veces por nuestra actitud, somos tropiezo para que personas no conozcan a Jesús, porque nuestro comportamiento no es coherente con lo que decimos. Decimos muchas cosas, pero a veces en nuestra vida no es coherente con lo que hacemos. Pablo y Silas, hermanos, fueron coherentes. En el momento de la dificultad, ellos seguían fieles al Señor, orando con una buena actitud, con un buen entusiasmo, y fueron de ejemplo, testimonio. Fueron instrumentos para tocar el corazón de este hombre. ¿Por qué Pablo no utilizó el argumento de su ciudadanía romana para evitar la prisión y la vara y los golpes? Porque para él era más importante que la visión que Dios le había dado se cumpliera que su propia salud y que su propia seguridad. Y cuando vio a este varón, el carcelero de Filipos, este hombre de la visión, y le compartió la palabra y se salvó, entonces él dijo, ok, misión cumplida. Ya cumplí mi misión en esta ciudad. Así que los magistrados fueron a la prisión y le pidieron a Pablo que saliera. Le pidieron perdón definitivamente, porque Pablo tranquilamente podía enjuiciarlos por haber violado la ley romana, pero obviamente Pablo no lo iba a hacer. Pero los magistrados fueron a la prisión, le pidieron perdón, le rogaron que saliera de la cárcel y que saliera de la ciudad, que se vaya, ¿no? Que ya no querían verlo allí. Obviamente en buenos términos. Pablo y Silas efectivamente salieron de la prisión y entraron como presuntos delincuentes, pero salieron por la puerta grande, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Cuando haces las cosas bien, hermano, Dios te saca por la puerta grande, Dios te honra. Otros te pueden deshonrar, pero Dios te honra, ¿no? Qué tremendo. Cuando haces las cosas bien, Dios te honra, Dios te vindica. Claro, cuando hacemos las cosas mal, sí, pues no hay que esconder el rabo entre las piernas, pero cuando hacemos las cosas bien, Dios te honra. Pablo y Silas salieron de la prisión por pedido de los magistrados. No como delincuentes, ojo, no como delincuentes, salieron como ciudadanos romanos tratados injustamente. Esa es otra cosa. Dios los vindicó. Dios defendió su reputación de ellos. Y antes de salir de Filipos, de la ciudad, entraron nuevamente en casa de Lidia,
vieron a los hermanos, les consolaron con la palabra y se fueron. Ahora, ya aquí por lo menos identificadas tenemos dos familias, la familia de Lidia y toda su familia, y el carcelero junto con toda su familia. Y sabemos que también habían otros hermanos más, porque Lucas lo dice claramente, vieron a los hermanos. Ahora, ya no había nacido la iglesia de Filipos, nació la iglesia de Filipos allí con el ministerio de Pablo y de su equipo. Pablo y su equipo entonces conformaron la iglesia y luego partieron para otra ciudad. No se nos dice quién era el pastor de Filipos, tal vez era el hombre carcelero, tal vez fue otro hombre, no lo sabemos. Solo sabemos que cuando Pablo escribe una carta a la iglesia de Filipos, él escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los ancianos y diáconos. Así que ya, ¿ves? La iglesia creció, de estas dos familias creció, siguió creciendo. Lidia con su familia, el carcelero con su familia, siguieron compartiendo el evangelio. Me gusta pensar que tal vez este hombre de la visión del carcelero ya dejó la cárcel, dejó de trabajar ahí, se dedicó a la obra, fue el pastor de la iglesia de Filipos. Estoy especulando, por supuesto, ¿no? La Biblia no lo dice, pero me gusta pensar así, me gusta imaginarlo. Y que Pablo seguía escribiendo, ¿no? Y tenía comunicación con este hombre, y este hombre le decía, Pablo, tu testimonio me impactó, yo quiero ser como tú, ¿no? Yo quiero tener esa convicción, ese coraje. Y Pablo escribe una carta a Filipos, a los filipenses, la carta del gozo, ¿no? La carta del gozo. Y cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él nuevamente estaba encarcelado, hermanos. Claro, ya no en Filipos, estaba en otro lugar encarcelado. Pero ahí desde la prisión escribe nuevamente una carta, la carta del gozo. Y los filipenses llegaron a ser unos hermanos bastante amados por Pablo. Hermanos que siempre apoyaron a Pablo económicamente, siempre fueron agradecidos con Pablo. Y lo vemos desde aquí lo vemos, desde el inicio lo vemos. Y es que, hermanos, el creyente que no es agradecido desde el inicio, nunca va a ser agradecido. El creyente que no se acostumbra a ser agradecido, nunca va a ser agradecido. Así es. Desde el inicio de la iglesia de Filipos vemos creyentes agradecidos. Lidia agradecida con Pablo y los hermanos, hospedándolos, bendiciéndolos. El carcelero de Filipos siendo agradecido con Pablo y su equipo, y con Silas, lavándole las heridas, dándole de cenar, hospedándolos en su hogar, tratándolos con respeto, con temor. Y así creció la iglesia, agradecida, porque Pablo dice en Filipenses, tú lo puedes leer, hermano, lee Filipenses capítulo 4. Los filipenses siempre participaron, apoyaron económicamente a Pablo con su economía, con sus oraciones, bendiciendo al siervo de Dios. Una iglesia agradecida. ¿Ves? Y todo empieza desde el inicio. Desde el inicio. Y probablemente, y por eso me inclino a pensar que tal vez, muy probablemente, el carcelero de Filipo fue el hombre que llegó a ser el pastor de esta iglesia y así enseñó a su iglesia a ser agradecidos y a amar a este hombre que había llegado a la ciudad por voluntad de Dios y había sido de bendición para ellos, el apóstol Pablo. Mira lo que dice Filipenses 1, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Yo estoy seguro que Pablo siempre que escribía, cuando escribía a los filipenses, pensaba en Lidia, pensaba en el carcelero, pensaba en su familia, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía clarísimo, él fue instrumento solamente de Dios, pero la obra la hacía el Señor. Y él seguía haciendo la obra en ellos. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Importante entonces, no hay nada que temer, hermano, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás buscando a Dios, estás sirviendo a Dios, Él va a abrir puertas de bendición. Y aún las dificultades, Él tornará lo malo en bueno. Él proveerá, Él bendecirá y Él te cuidará hasta que cumpla sus santos propósitos. Confía en el Señor, confía en Él, mi hermano, mi hermana. Si estás sirviéndole al Señor, si te estás esforzando, si realmente tú eres consciente que estás dando lo mejor de ti para servirle al Señor, confía. Él proveerá, Él te cuidará,
Él te bendecirá, Él resguardará tu hogar. El ángel de Jehová, dice, acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. El Señor, dice el libro de Hebreos, envía ángeles que son espíritus ministradores, enviados a favor de los que han de heredar la salvación. Así que, hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de tu familia, los ángeles están ahí alrededor tuyo, el Señor está contigo como poderoso gigante. Solamente tú sé fiel al Señor, sirve al Señor, sirve a Dios, sirve a los hermanos, sé agradecido con los que de alguna manera Dios utiliza para bendecirte, sé agradecido, sé respetuoso, sé, hermanos, consciente y entrégate de corazón a servir al Señor. Termino. ¿Qué quiere decir el Señor que sepamos y hagamos? Hermanos, no podemos servir a Dios siempre haciendo las mismas cosas. El mundo cambia, las cosas cambian, los métodos cambian y nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias nuevas, obviamente sin cambiar el fundamento, la doctrina y la palabra de Dios. El ministerio conlleva presión, dificultades, oposición. Debemos tener presente esto y seguir sirviendo al Señor sin desmayar. El ministerio es una carga, se vuelve una carga cuando tenemos una perspectiva egoísta de la vida. Cuando pensamos en nosotros, en lo que a mí me conviene, no digo, no quiero servir porque no me conviene, porque estoy cansado por esto y por lo otro. Pero cuando pensamos más en nosotros que en los demás, el ministerio es una carga. Pero cuando tú estás buscando a Dios y estás pensando en Dios y en los demás, el ministerio es una bendición. Servir a Dios siendo egoísta, hermanos, es un contrasentido, porque servir a Dios se basa en bendecir a los demás. Cuando servimos a Dios, hermanos, no debemos de temer, lo hemos visto en su momento. Mientras aún haya una tarea encomendada por Dios para tu vida, el Señor nos protegerá, Él te dirigirá y Él proveerá para ti. Decía un pastor antiguo de la antigüedad, mientras Dios tenga una encomienda para mí que no he terminado, yo soy inmortal. Me gusta ese pensamiento, porque mientras Dios tenga una tarea para tu vida que tienes que hacer, hermano, tú tienes que hacerla. Tienes que terminar la carrera bien, con gozo. Podemos experimentar situaciones difíciles, pero si hacemos las cosas bien, hermanos, el Señor te va a honrar. Va a abrir puertas, te va a bendecir, te va a defender, va a vindicar tu nombre, te va a ayudar, te va a dirigir, te va a utilizar y se va a glorificar en medio de tu vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a ser como Liri, como el carcelero de Filipos. Personas a las cuales llegó la palabra de Dios y tuvieron un corazón tan bonito, tan agradecido, tan servicial, que Pablo siempre recordaba a Filipos con cariño. No era una iglesia que le causara problemas, era una iglesia en la cual siempre Pablo estaba agradecido con ellos.